Verso 38 todos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está fuerte. Pero el verso 39 dice, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Yo quiero decirles en esta tarde que cuando mi hija estaba en África como testimonio, pues ella, o sea, el muchacho estaba en África, se hicieron novios, él duró 8 años, él es colombiano, y estando en las misiones en África, pues él vino, se casaron y se fueron a África. A los 5 años, ella quedó embarazada allí en África, y resulta que cuando quedó embarazada y la criatura ya prácticamente estaba formadita, venía con una mala formación. Ella nunca nos dijo, simplemente que cuando se comunicaba con nosotros, ella decía, yo le decía, ¿cómo estás? Cuando pues nos mirábamos por las redes, por estos aparatos. Cuando nos mirábamos, yo le preguntaba, ¿cómo estás? Y mi esposo le decía, ¿cómo está? Y le hacíamos oraciones telefónicas. Y decía, no, papá, mamá, yo estoy bien. Que el líquido amniótico está más bien bajo, pero nada más, ella no decía más. El embarazo fue avanzando, ya 4 o 5 meses. Le sacaron exámenes y venía, hermano, venía con un tremendo el pronóstico que traía. Pero ella nunca nos dijo nada. Ella llegó de 8 meses aquí a Colombia. Inclusive le tocó que viajar por África a Estados Unidos. En Estados Unidos estar como unos 4 o 5 días en reposo. Venían de las misiones y le tocó reposar porque pues imagínate un viaje de esos y con 8 meses de embarazo. Pero ella nunca nos dijo nada. Cuando ya llegó a Cali, entonces donde nosotros estamos pastoreando, entonces ella me dijo, mamá, es que yo quiero que por favor si me pueden ayudar a buscar un ginecólogo que es muy bueno, muy reconocido en Cali, a ver si me busca ese médico, es que quiero una cita con él, a ver si me la puede dar para bueno, ella llegó como a decir hoy, si me la puede dar para mañana, por tarde, pasado mañana. Ah, bueno, sí, logramos contactar al médico y sí, dio una cita al médico particular y entonces nos fuimos mi yerno, Richard, Keila y yo, nos fuimos y ella traía todos los resultados, pero no nos decían nada a nosotros. Traía todos los resultados y bueno, llegó a donde el médico y el médico revisó todos los resultados y volvieron y le sacaron pues las ecografías, todo eso. Y lamentablemente pues el pronóstico del médico, porque ella pensaba que por ser pues a África más atrasado pues en tanta cosa, que quizás de pronto era una equivocación, pero resulta ser que cuando ella salió del consultorio, ahí sí salió llorando. Entonces cuando ella salió llorando, yo le dije, mi reina, ¿qué pasó? Dijo, no mamá, en la casa hablamos con mi papá. Bueno, nos montamos en el carro, nos fuimos a la casa. Cuando llegamos a la casa, entonces ya nos sentamos en la sala y ella nos contó. Lo que pasa es que en África, en mi embarazo, encontraron que a la niña no se le había desarrollado una neurona cerebral, número 1. Número 2, que no le veían esta parte. Número 3, que traía soplo al corazón. Y número 4, que no le veían este tobillo. Entonces ya ustedes pueden imaginarse cómo sería. Bueno, entonces ella dice, mamá, yo tengo un texto que lo estoy orando. Lo que pasa es que Dios prueba nuestra fe. Y yo le quiero pedir el favor, hermano, cuando usted tenga una prueba, cuando tenga una lucha, procure que Dios le dé la salida en el momento de Dios, pero que usted quede con un compromiso no solamente de continuar con la fe, sino con un compromiso con Dios de crecimiento en la oración, bendición a la iglesia y al mundo que está perdido a través de la oración, de lo que usted ha podido experimentar. Entonces ella dice que la oración de ella todos los días era, Señor, mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas
todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Entonces, bueno, comenzamos a orar, nos íbamos al templo, yo reuní un grupito de hermanas de oración, no expliqué a fondo porque pues no quería pues, que tampoco ella se sintiera como afectada, es normal, pero sí que había una dificultad, pero sí a unas hermanas de reserva, unas compañeras de oración como más cercanas de reserva, sí les conté cómo estaban las cosas y comenzamos a orar. Y bueno, hermanos, comenzamos a orar y sentimos, faltando como 15 días para el parto, nos pusimos a orar en la familia, mi hijo en Estados Unidos, todos nos unimos en familia a orar, a ayunar, a decirle al Señor que esperábamos un milagro. Y faltando 8 días para el parto, entonces le dijimos, vaya y sáquese todos los exámenes, sáquese un TAP, sáquese todo. Y bueno, cuando le entregaron los resultados, la niña está completamente sana de todo. Un aplauso a Jesucristo en esta hora. Alabanzas al Señor. 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 Entonces, hermanos, pero vea, el diablo es muy tremendo, Imagínense que como unas 2 noches, bueno, estábamos felices dándole gloria a Dios. Ya faltaban 2 días para el parto. Y 2 noches antes me desperté una madrugada. Y cuando me desperté, me pasó como algo así rápido por la mente, que la niña, que esos exámenes, no sé qué hubiera pasado, pero que la niña, que en el momento en que naciera, iban a nacer sin esto. ¡Qué lucha! Yo me desperté y de una vez me imaginé la niña que le faltaba como todo esto. Yo, ay, Padre Jesús. Entonces yo comencé a orar, comencé a aprender a resistir. Al otro día temprano me fui al templo y comencé a orar. Yo, Señor, ¿qué me pasa? Qué lucha tan tremenda, hermano. Es que el diablo es muy atrevido. Él es muy atrevido. Por eso le voy a enseñar un secreto. Cuando tú estés manejando una petición, maneja el área, Señor, auméntame la fe, Señor, auméntame la fe, Señor, auméntame la fe, porque es por fe. ¿Usted se acuerda el día que le llevaron a Jesús ese niño que los de espíritu lo echaban al agua, lo querían ahogar, lo echaban a la candela, lo querían quemar? Y el Señor le dijo al papá, oye, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Ay, Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces necesitamos mantener la fe viva. Porque, hermano, cuando estamos trabajando, cuando estamos orando por una petición o por un milagro, vea, el diablo es experto para mandarnos dardos. Eso no va a pasar, eso no se va a convertir, ese matrimonio no se va a arreglar, la sanidad no va a venir, una cantidad de cosas. Pero nosotros, cuando le decimos, Señor, auméntame la fe, es por la fe, porque es por la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las que todavía no se ven. Alabanzas al Señor. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Estamos en ayuno, pero podemos dar gloria a Dios. Claro que, o ya están, porque es que hoy en día, no. ¿Quiénes han ayunado más de un día? Levanten la mano. Bueno, gracias al resto por ser tan sinceros. Ve, hermano, esto es hermoso. Atrévase a pasar de un día de ayuno. Y dígale al Señor que le prepare su organismo. Dígale que lo lleve a 2 días. Dígale que lo lleve a 3 días. Llévelo hasta una semana de ayuno. Esto es hermoso. Uy, hermana, ¿cómo así me voy a morir de hambre? Jesús no se murió y ayunó 40 días. Lo que pasa es que la poca disciplina del ayuno es la que nos vuelve flojitos, es verdad. Es que esto es una disciplina y esto es hermoso y no es que el ayuno de victoria. El que da la victoria es el Señor, pero el ayuno subyuga la carne, mata las pasiones, mata los deseos. Cuando ayunamos le estamos diciendo a la carne, hey, tú te bajas. Tú eres el siervo, pero el Espíritu es el que manda. El Espíritu es el que gobierna. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, comencé a tener ese pensamiento, pero yo no le transmití esto a nadie, ni siquiera a mi esposo, que es la persona más cercana, porque yo dije, no, solita voy a librar esto. Y yo sé que es un ataque del enemigo y yo resistía y me iba al templo a resistir. Bueno, cuando llegó el momento del parto, íbamos saliendo para la clínica, todos en familia. Hermano, comienza como un sustico. Oye, es que el diablo es atrevido. Comencé como un sustico otra vez y a recordar el sueño, el sueño no, sino lo que me había pasado por la mente esa madrugada. Y llegamos en toda la clínica y yo caminaba orando, pero
El poder en Jesús, yo resisto este pensamiento, yo resisto. Mire, fue tanta la impresión, hermanos, que en el momento en que la niña nació, al esposo pues lo dejaron entrar a la sala, a la cirugía, y entonces en el momento en que la niña nació, entonces mi yerno lo vistieron como visten las personas que las entran a la sala de parto. De pronto alguien anunció por un parlante, los familiares de Keila Galvis. Entonces, claro, todos estamos allá afuera, nos paramos todos y yo me paré yo dejé esa cartera tirada, a mí se me olvidó y yo me paré porque era como una cosa que yo quería confirmar la lucha que tuve. Cuando yo vi a esa tan bella, tan resplandeciente, ese rostro blanco, esa hermosura, casi 8 libras de peso, hermosa. Ay, hermano, yo puse las manos sobre ella, yo comencé a llorar, a darle gracias a Dios, porque nació una hermosa niña para la gloria y la honra del Señor. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, por eso la importancia de mantener un espíritu en oración conectado con Dios. Vea, cuando la Biblia dice, orad sin cesar, orando en todo tiempo. Cuando yo no entendía estos textos, yo decía, Dios mío, entonces uno a qué horas trabaja. Y la gente a qué horas estudia, y a qué horas uno come, y a qué hora me baño, y a qué horas hago otras cosas, porque orar sin cesar es orar continuo, continuo. Orar, y fue que lo dijo Jesús a través de los escritores, orad en todo tiempo y orad sin cesar. 2 cosas. ¿Qué es sin cesar? Es algo continuo. Dele. Yo dije, ¿qué es esto? Pero a medida que el Señor lo va llevando a uno como a investigar un poco más la palabra de Dios, es que esto de la oración no es simplemente arrodillarnos un momento, es que esto de la oración es un estilo de vida. Y usted y yo somos lo que oramos. Porque si usted está orando una cosa y está actuando de otra manera, eso quiere decir que hay un choque entre lo que usted está orando y lo que es su vida cristiana. Pero si usted está orando y está viviendo conforme a lo que Dios manda, la oración se vuelve un potencial para que la respuesta pueda venir de parte de Dios como tiene que ser. Como tiene que ser. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que buscar en la oración es la liberación espiritual personal para tener una buena comunión con Dios, para que cuando vengamos a traer nuestras peticiones, entonces podamos así recibir la respuesta, porque la palabra de Dios dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y todo lo que pidiéremos en oración creyendo, lo recibiremos, porque hacemos las cosas que son agradables y la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar seguros, hermanos, tenemos que estar seguros de que nuestra oración está en comunión con lo que estamos viviendo. Porque como hoy en día todo el mundo ora, hasta la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya no habla de rezos, ellos hablan de oraciones. La otra vez, hace mucho tiempo yo, y bueno, los que ven los programas de redes sociales, usted sabe que entre cielo y Face no hay nada oculto. Y de pronto usted lo habrá escuchado. Alguna vez yo me monté en una avioneta, iba para un lugar llamado Segovia, Antioquia, iba para unos programas. Y resulta que era un avioncito muy pequeño. Eso era un avión más o menos como para unas 8 personas, qué sé yo. Y eso era como de papelito. Cuando nos montamos, Dios mío. Entonces se subió, iba una muchacha con un pedacito de falda y un pedacito de blusa, porque como viste la muchacha, iba en clima caliente. Y resulta que íbamos ella y yo como mujeres y 6 hombres. Entonces, claro, cuando nos fuimos a subir a la avionetica, claro, los hombres estaban, ya usted puede imaginarse, ella con un pedacitico de falda y la avionetica pequeña, porque pues no es como un avión que uno se sube así, a la avionetica había que subirse así. Entonces, en un momento yo traté como de disipar un poquito para que los hombres, pues como dañarles ahí, como que a que se corrompieran los ojos. Entonces aquí esta vieja pues comenzó como a hacerse la loca y como a meterse con una falda larga y como a vergüenza ajena. Entonces, bueno, se subió la muchacha y detrás me subí yo y bueno, porque los hombres que dirían, esta vieja nos dañó el cuadre. Pero usted sabe cómo es, porque el hombre todo le entra por la vista y por eso dice que el diablo, algunos romanos decían que el demonio de los hombres son las mujeres.
Por eso, hermanas, tenemos que ser bien santas para demostrarle a los que son demonios que somos muy diferentes, porque Cristo nos perdonó, amén, y nos dignificó y somos instrumentos en las manos del Señor. Entonces, pero no, eso no es nada. Cuando nos subimos a la avionetica, entonces, claro, la muchacha estaba como asustada porque el cuento que eso se movía. Cuando de pronto la muchacha sacó la Biblia de un maletín, ella cargaba un maletín, se agachó y sacó la Biblia y comenzó a leer como los salmos ahí, como que tal vez el que habita la Biblia. Ella comenzó a leer ahí, yo iba cerca de ella y comenzó a leer la Biblia. Y bueno, después yo observando el panorama, cuando de pronto sí cerró la Biblia, oiga, y se agarró a orar. Yo dije, no, esta está más consagrada que yo. Vea, la está leyendo Biblia, está orando. No, está tan en el... Oiga, hermano. Pero después me puse a pensar, yo dije, Dios mío, si tú vas a guardar este avión por las oraciones de esta chica, nos fuimos a pique. Y créamelo, no es orgullo. Lo que pasa es que yo quiero que usted me diga en qué condiciones espirituales estaba la muchacha para invocar al Señor. En nada. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Usted ve cantidad de iglesias, organizaciones. Es más, hay iglesias, hermanos, que están ayunando más que nosotros, hablando de otras denominaciones. Hacen ayunos hasta de 3 días. Sí. Cuando mi hija estaba soltera y ella estaba en la universidad, estaba estudiando psicología, y un día salió de la universidad cuando de pronto encontró en Medellín, escuchó un canto, era como un miércoles, y ella dijo, pero ¿quién canta? ¿Dónde era la bulla? ¿Ve? Es que habrá alguna iglesia cristiana. Y resulta cuando se fue caminando, cuando vio que habían como algo que estaba cubriendo, una iglesia que estaban como ampliando, y ella le llamó la atención cuando dijo, ¿qué será? Y bueno, y se fue y miró, hermanos, habían como 2,000 personas. Cuando habían unos sugieres en la puerta, y ella se acercó y dijo, ay, esto es un templo. Sí, es un templo cristiano, y le dio el nombre. Ah, es que están en algún programa especial. No, es que aquí cada mes nos reunimos todo este grupo a ayunar 3 días. Y mi hija se quedó sorprendida y dijo, uy, mami, igualito a los ayunos a veces de la Pentecostal. Ayunos de 8 a 12, a 1. De verdad, hermanos, en esto nosotros nos hemos equivocado. Que Dios nos ayude para reforzar más esto de orar, de ayunar. Usted no quiere ver avivamiento en su vida. Usted no quiere ver avivamiento en su familia. Usted no quiere ver avivamiento de almas. Usted quiere ver la gloria de Dios en Bogotá. Usted quiere ver la gloria de Dios en el mundo. Pues hay que orar, hay que ayunar. Porque si no lo hacemos, no lo vamos a lograr comiendo. Vea, hermano, uno de los pecados más grandes del pueblo de Israel fue la glotonería. Por eso, 1 Corintios, el capítulo 10 dice, el pueblo se sentó a comer, a jugar, a comer, a beber y a jugar. Eso fue un pecado gravísimo, fue uno de los pecados del pueblo de Israel. ¿Usted no se acuerda cuando Moisés los estaba sacando de la esclavitud, que comenzaron a pelear con Moisés en el monte? Tan bueno que estábamos por aquí, Moisés, vea, tan bueno que estábamos aquí en Egipto, los cebollones, los pepinos, la comida tan rica, para que tú nos traigas a esta miserableza de desierto, a morirnos de hambre. ¿Usted se acuerda de eso? Eso lo dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. Porque ellos preferían tener comida aunque estuvieran esclavos, y no valoraron el haber salido de la esclavitud. La comida, hermano, la comida es como un pequeño Dios. Comer es muy rico y todos comemos, pero la comida es una fuerza controladora. Y la Biblia está hablando de los glotones, que tampoco heredarán el reino de los cielos. Y cuando uno vive una vida como la que se viven en estas ciudades, en tanto movimiento, en tanto estrés, en tanta cosa, encontramos cristianos tomando decisiones locas, encontramos hogares desubicándose, la gente hablando descomedidamente, tomando decisiones en la carne, porque no están sacando tiempo para orar y para ayunar lo suficiente para aprender a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que está pasando. Mire, uno de los primeros pecados, yo no voy a hablar del ayuno, pero ya que de pronto por aquí tengo este espaciecito para que usted se motive hoy. Vea, hermano, ¿cuál fue el primer pecado en la tierra? No fue lo que le ofreció la serpiente, la serpiente a Eva. ¿Qué le ofreció? Comida. No le ofreció ropa. No le ofreció, no le ofreció una casa, no le ofreció dinero, le ofreció comida. Y déjeme decirle por qué perdió la primogenitura Esaú. No fue por un plato de comida. ¿Por qué perdió la bendición? ¿Y qué me dice cuando Isaac estaba a punto de morir?
sabiendo que había una rivalidad entre Esaú y Jacob. ¿Cómo es que si yo estoy a punto de morir y tengo mis dos hijos que están en una rivalidad y en una pelea y yo ya estoy con los ojos que se me cierran a punto de morir, voy a tener con esa libertad de decirle, vea mi hijo, váyase allá al monte y cáseme uno de esos animalitos ricos y guísimelo y prepáremelos bien ricos para comérmelo, porque después de esto yo te doy la bendición? Hombre, sabiendo que ya estaba a punto de morir, en vez de andar pidiendo comida, debió haber solucionado el problema entre sus dos hijos. Venga Esaú, venga Jacob, ustedes están en pelea, ustedes están en contienda, venga, yo pongo la mano sobre ustedes, venga, yo oro, así no deben seguir. Pero no, el viejo es que pidiendo comida, a punto de morir, con un pie en el cementerio y con el otro afuera, es que pidiendo comida. Eso es pura glotonería. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Como en los tiempos de Noé, comían y bebían y se daban en casamiento. ¿Y qué dijo el hombre rico? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Gusto a esta. Justo a esta. Y estamos encontrando cantidad de cristianos que se están apartando de Dios porque están teniendo unas luchas de la carne tan terrible y no están orando y están ayunando para que el Señor les dé poder para vencer la carne. Nosotros llegamos a cualquier parte de pastores y yo me acuerdo que cuando llegamos a este lugar, un joven se me acercó y me dijo, hermana Luz Marina, imagínense que yo tengo, la gente tiene un concepto aquí en la iglesia de mí muy alto, porque era una persona muy reconocida y todo el mundo lo quería. Digo, hermana, todo el mundo tiene un concepto de mí lo mejor. Ay, hermana Luz Marina, pero yo no puedo seguir ocultando lo que de verdad yo soy internamente. Yo soy pura apariencia. Yo tengo unos desórdenes de sexo, hermana Luz Marina, como usted no alcanza a imaginarse. Yo tengo unos desórdenes de pornografía, yo tengo unos desórdenes de masturbaciones. Hermana, mi cuerpo hace mucho rato dejó de ser templo y morada del Espíritu Santo. Pero allá me ven cantando, pero allá me ven en medio de la gente, pero ya no aguanto más esta apariencia. Pero ¿por qué Dios comenzó a mostrar el pecado? El Señor comenzó a arrinconarlo para que confesara su pecado, porque comenzamos a hacer programas de oración y ayuno por limpieza, por santificación, porque la iglesia no avanzaba, porque la iglesia no crecía, porque más bien como que todo era para atrás que para adelante, y un adormecimiento espiritual, y comenzamos a orar y ayunar por limpieza, por santificación, hasta que un día ese muchacho no aguantó y tuvo que venir a confesar y me dijo, le voy a pedir un favor, no quiero que nadie se dé cuenta, ni el hermano Reinel, porque me daría vergüenza con él. Usted me puede ayudar, hermana. Le dije, le voy a ayudar, pero vamos a comenzar a ayunar. Y le dije, todos los miércoles yo tengo ayuno aquí, si tú quieres vas a venir y vamos a comenzar a orar. Está bien, tú no quieres, porque yo tenía un grupito reservado de oración de ancianas para casos específicos. Le dije, pero como tú no quieres que se le diga a nadie, te voy a respetar tu pensamiento, pero tú vas a venir todos los miércoles, vas a tener un tiempo de oración en tu rincón, y luego cuando estemos todo el grupo, yo me voy a venir y voy a orar por ti en un rinconcito, pero vas a comenzar a decirle, Señor, que yo le coja asco a la pornografía, que yo le coja asco a todo estos desórdenes, que yo le coja asco a la masturbación, que mi cuerpo que es templo, y comienza a meterte en ayuno, que el Señor te libere, y todos los días ten un tiempo de oración. Líbrame del mal, líbrame del pecado, líbrame de la tentación, y verás cómo a medida comienza a leer la palabra. El salmista dijo, dentro de mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo no puedo guardar lo que no tengo. Eso es lo que está pasando con algunos jóvenes cristianos. Tienen internet al por mayor y al de tal. Las redes sociales se las conocen de un todo, pero de palabra de Dios no conocen nada. Y por eso están cayendo en cosas, porque están llevando una vida cristiana, algunos tan arrastrada, hermanos, que son solamente personas o jóvenes o hermanos, lo que sea, solamente como culteros les llamo yo. Vienen al culto como el católico va a la misa y no pasan de ahí. Pero Dios necesita una iglesia santa, Dios necesita una iglesia limpia, Dios necesita una iglesia sin manchas y contaminación. Y déjeme decirle, hermanos, que el muchacho comenzó a afectarse y duró más o menos un proceso, más o menos que recuerde, de 2 a 3 meses trabajando fuertemente contra esa cadena. Y déjeme decirle que el Señor lo liberó, el Señor lo restauró, y hoy en día es un bello instrumento en las manos del Señor para la gloria y la honra de su nombre. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. También conocí otro muchacho. Ese muchacho fue violado cuando, vea, yo
me puedo quedar aquí todo el día contándoles a ustedes testimonios de lo que Dios es capaz de hacer cuando alguien se decide a orar. Yo le decía a ese muchacho, al médico ahora Juan, porque ese muchacho fue criado en la iglesia. Imaginen, hermanos, que él lideraba en las convenciones en Barranquilla la alabanza. Ese muchacho me hizo llorar ahí. Dijo, hermana, me volví nada, acabé con mi matrimonio, acabé con todo y me puse a vivir con una mujer, me enamoré de una mujer y ahora estoy y resulta que abandonó su hogar y dijo, él trabaja en la clínica, bueno, una clínica aquí en Bogotá. Dijo, vea, estoy desesperado. El desespero que él tiene que es porque él abandonó su esposa, abandonó sus hijos. Imagínense, tenía un hogar cristiano y abandonó a su esposa y a sus hijos por enamorarse de una mujer de la clínica que comenzó a perseguirlo y que tan lindo, y le subió el yo y le subió el ego y hasta que resultaron enredados y se enamoraron. Y ahora que está pero supremamente enamorado, la mujer le dijo, ya no quiero nada contigo, no quiero nada, me quiero ir, no, esto se acabó y eso es lo que lo está matando. Y le dije yo, sí, y es que usted no cree que a usted el Señor fue el que le quitó esa mujer, gracias a Dios, qué bueno, así es que hace Dios. Le dije, yo sé que te está doliendo, pero te tiene que doler porque tú le perteneces a Dios, tú no puedes seguir en esa condición, tienes 2 hijitos adolescentes, ¿cómo es que tú estás en esto? Eso es, bueno, hermano, y comencé a hablarle a ese muchacho la palabra y se agarró a llorar, y se agarró a llorar, y le dije, ¿sabes qué? Hasta que no comiences a humillar esa carne y hasta que no te metas en oración, y bueno, ya la semana entrante va a pedir un permiso y se va a ir a Medellín para yo ayudarlo con la mamá de él que está ahí, la esposa de un pastor, a ver cómo saco un tiempo para ministrarlo, para ayudarlo, porque déjenme decirle, hermanos, que la cantidad de desfalcos espirituales, familiares, por donde lo quiera mirar, ¿sabe por qué están? Por la escasez de oración y de la búsqueda de Dios en la vida de los cristianos. Es que esto, hermano, es que como estamos viviendo el siglo XXI, estamos viviendo el tiempo de la tecnología, de tanta cosa. Ustedes no notan, hermanos, que el tiempo no alcanza para nada. Cada día el tiempo alcanza a vernos. Es que es bíblico. Dice el Señor, dice que en los últimos tiempos, los días, ¿por causa de qué? De la maldad. Los días serán acortados, si no nadie sería salvo. ¿Cómo estará esto? Nadie sería salvo. Días acortados. Ustedes no notan, hermano, que uno se levanta y si no le presta atención se le fue el día y no hizo nada. ¿No le ha pasado eso? ¿A usted no le pasa que usted se acuesta y usted dice a qué hora amaneció y se levantó con sueño y cansancio? Porque el tiempo va así. Mire, el tiempo va así. El tiempo va corriendo. Es que esto es bíblico. Esto es bíblico. La maldad se está multiplicando terriblemente. Hermanos, están pasando tantas cosas afuera y tendrán que pasar. Y esto no se va a arreglar. Usted no espere que el mundo se va a arreglar, porque esto tiene que ir de mal en peor para que la palabra se cumpla. ¿Sabe? A mí no me preocupa lo que está pasando afuera, porque a la hora de la verdad la maldad se tiene que multiplicar. A la hora de la verdad se tiene que cumplir la palabra, se tiene que cumplir las señales, todo eso se tiene que cumplir. ¿Sabe cuál es la agonía que yo tengo? El problema más grave que yo veo es el problema que hay espiritual en la iglesia. Ese es el problema. ¿Hasta qué punto nosotros estamos viviendo una vida cristiana adormecida? ¿Hasta qué punto nosotros estamos viviendo una vida cristiana somnolienta? ¿Hasta qué punto nosotros estamos viviendo un confort? ¿Hasta qué punto estamos viviendo en una sala VIP? ¿Sabe qué es una sala VIP? Las empresas a las aerolíneas, a los pasajeros que son frecuentes les dan una tarjeta. Y uno con esa tarjeta, yo la tengo porque soy pasajero frecuente, y cuando uno entra a esas salas y hay una que es según la tarjeta, entre más usted vuele, la tarjeta será mejor y el lugar donde le atienden es mejor. Y en esas salas, y por ejemplo cuando fuimos a Etiopía, el vuelo
Nos dejaron ahí en Arabia Saudita, no sé, hubo equivocación, algo pasó, y nos dejaron por unas horas. Yo nunca había visto una sala VIP con tanta comodidad. Ahí llegaban toda esa gente todos esos hombres de los Emiratos Árabes, todos esos señores del petróleo, de todos esos manantes, gente muy impresionante. Y una sala VIP con una comida, hermanos, impresionante, lo que usted quisiera. Los mejores dátiles del mundo los comí yo allá. ¿Qué cosa traen? Comida de todo, unas sillas reclinables. No, es una cosa todo lujo. Claro, nos metieron allá porque un par de colombianos, mi esposo y yo, y al ver que teníamos que esperar como 5 horas por allá afuera, y usted sabe que hay uno de esos árabes que son malos, entonces nos metieron, yo creo, como por resguardarnos a esa sala. Entonces ahí, pero hermano, esa comida y eso, uno se sienta, uno se recuesta, esos baños, el lujo. No, es que usted se sienta ahí, hay unas sillas que usted las tira hacia atrás y qué descanso, usted está ahí en la seguridad mejor que usted pueda ver. Y yo estando en esa sala VIP, yo pensaba, ¿cuántos cristianos están en las mismas? Están en una sala VIP en las casas frente a la pantalla de televisión, están en una sala VIP comiendo, así sea chitos, así sea Maispira, pero ahí están viendo programas, sentados, descansando, dándole gusto a la carne, pero no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ayunar, hermano. Y cuando comenzamos a tener las crisis espirituales, las crisis familiares, cuando comenzamos a ver las cosas, el agua que se nos viene al cuello, entonces voy a orar, yo voy a buscar a Dios. Y cuántas veces el Señor nos tiene que permitir que nos veamos en situaciones para que vengamos a buscarlo. Así pasa. Nos tiene que permitir que nos pasen cosas. ¿Por qué? Porque como nos ve tan tranquilos el Señor, como nos ve durmiendo, dice, no, como este está tan tranquilo y durmiendo tanto, entonces me va a tocar permitirle una situación para sacudirle un poquito. Lo importante es que usted entienda, el propósito que Dios tiene con su vida. Hermano, Dios necesita en este tiempo una iglesia de oración y ayuno como nunca. Estamos viviendo los últimos tiempos, su venida está tan cerca, y pensemos en los millones que están perdidos en Colombia, en el mundo entero. Y yo pregunto, ¿qué tantos estamos orando? Por ejemplo, con todo respeto, ¿cuántas lágrimas usted hoy ha derramado por el mundo entero? No sé si ya oraron por los misioneros. Ay, hermano, pero perdone, yo no escuché ni una lágrima ya, estaba llorando más el que estaba descarriado. Seamos sinceros, no sabemos orar. Estamos orando de cualquier manera. ¿Y dónde dejamos ese texto que dice, y los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas? Usted sí sabe que estamos en 41 países, donde esos misioneros están allá, solos, luchando, que mientras aquí se bautizan 10, 12 personas, allá escasamente se está bautizando uno. ¿Sabe lo que es estar un misionero solo en un país donde no tiene compañeros, donde no hay una convención, donde el hermano Carlos algún domingo dice, hombre, me siento como cansado, fatigado, voy a llamar a mi compañero de allá, el de allá, un líder que venga y predique, donde las jóvenes dicen, vamos a buscar un líder de jóvenes que venga y predique, donde las dorcas dicen, vamos a buscar una líder que venga y predique, y estamos como retroalimentándonos los unos a los otros, que el congreso, que aquello, que el otro. Hermanos, esos misioneros están solos en ese campo, están ganando almas, están buscando a los perdidos, y yo pregunto, ¿cuántas oraciones les estamos mandando? Escasamente, Señor, bendice a los misioneros, ayúdalos, guárdalos, darles almas y nada más. No, hermano, ¿usted cree que el mundo musulmán está tomándose el mundo, se está apoderando de Europa? ¿Usted cree que vamos a salvar y vamos a liberar a los africanos de la hechicería con una oración de caché? Señor, sálvalos, libéralos y ayúdalos. No. Así no lo vamos a lograr. Por eso es que espiritualmente hay muchas veces nos estamos muriendo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos sabiendo orar. Nuestras oraciones son pobres. Nuestras oraciones no es sino peticiones personalizadas. Estamos mirando la oración simplemente como un medio. Señor, dame comida, dame techo, Señor, dame ropa. Señor, cuando yo tengo una necesidad, yo voy o cuando yo voy a hacer un ayuno, es porque
porque tengo una necesidad personal. Cuando yo voy a hacer un ayuno es porque tengo lo mío. Yo quiero decirles en esta mañana, querida iglesia, o esta tarde, que nosotros no podemos hacer oraciones egoístas. Dios no es local, Dios no es nacional, Dios es mundial. Así como el pan es mundial, lo tiene el pobre, lo tiene el rico. Un país puede ser muy pobre y tiene pan, y puede ser muy rico también, es mundial. Igual como el pan es mundial, así Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo, es para el mundo entero. Dele ese aplauso al Señor en esta hora. ¿Cómo estamos orando? Esta escritura que acabamos de leer, déjeme decirle que esta escritura que acabamos de leer, para mí, fue como uno de los episodios que Jesús vivió más triste con sus discípulos. En cierta forma el Señor pensaba, esperaba un poco más de ellos. Yo no sé si usted ha llegado a pensar que Dios también tiene sus peticiones. Yo no sé si usted solamente piensa que usted es el que tiene sus peticiones. Y cuántas veces, hermanos, nuestras oraciones son con puras peticiones nuestras. Es que es mi petición, es que es mi necesidad, es que es mi situación, es que es mi problema. Alguna vez me pasó algo en esto de oración. Me han pasado algunas cosas que suenan como extrañas, pero que después he entendido que Dios ha permitido que las pase para cumplir propósitos con las personas. Una vez llegó una hermana, y es hija de un pastor, y llegó y ella sufría ataques de epilepsia. Y entonces ella era profesora y ya varias veces se había caído en el colegio porque le daba el ataque de epilepsia y las profesoras la tenían que recoger. Y ella vivía testificando de Dios, que Dios hace maravillas, que Dios hace milagros. Y en una de esas que ella que le dio el ataque de epilepsia, ella fue al piso, entonces la profesora las compañeras hablaron y bueno, ellas le dieron agua, en fin, y cuando ya estuvo bien, ya estuvo sana, entonces le dijeron, oye, se nos extraña que tú que hablas tanto de Dios, tú que dices que Jesucristo hace maravillas y milagros, dinos una cosa, Livia, ¿por qué entonces, si Dios hace maravillas, si Dios hace tantos milagros, ¿por qué tú sufres esos ataques? ¿Por qué Dios no te ha sanado? Y dice que ella se sintió como avergonzada, se sintió como afrentada, de verdad, como pisoteada. Hermano, ¿y cuántas veces el diablo nos pisotea? ¿Y cuántas veces el diablo se nos burla en la cara? ¿Sabe por qué? Que usted se acuerda cuando Elías, mire usted cómo esos profetas baales se levantaron haciendo barbaridades y cosas pensando que podían hacer con Elías lo que les daba la gana. Pero Elías se levantó para demostrar que el Dios que él tenía todo poder en el cielo y en la tierra. Pero claro, se tiene que tener suficiente oración para uno poder enfrentar al enemigo con poder y autoridad y que el enemigo sea pisoteado y burlado en el nombre de Jesús. Pero no intentemos hacerlo en la carne porque el diablo se nos burla en la cara. Entonces un día yo llegué a un culto en esa iglesia que yo asistía ahí a veces. Y llegó la hermana y me contó la historia. Me dijo, hermana, es que imagínense que yo estoy, bueno, me contó la historia de los ataques de epilepsia. Hermana, deme un consejo. Seguramente que el primer consejo que se le debió haber dado, se supone, y que tal vez usted está pensando cuál sería: el Señor te puede sanar, ¿cierto? Eso era lo que la hermana esperaba de mí. Señor te va a sanar, hermana, el Señor te va a sanar. Le dije, hermana, hagamos una cosa, déjeme orar y en 2 días le doy la respuesta. Nunca me había pasado eso. Pero es que cuando tú comienzas a meterte en esto de oración, tú le dices, Señor, dame discernimiento de espíritu en la oración. Que mi oración sea ungida, que mi oración sea poderosa. Porque es que, hermanos, hay cantidad de oraciones que no le están trayendo la gloria a Dios, ni están edificando la iglesia. Por eso dice, pedís y no recibís. ¿Por qué causa? Porque pedís mal. Miren ustedes que si hay cantidad de peticiones que estamos haciendo mal hechas, porque ¿sabe qué pasa? Porque nos arrodillamos a orar y parecemos un olorito. Aleluya, Señor, gloria a Dios, alabanza, bendice y dame, y bendice, dame, ayúdame, Señor, y no salimos con el mismo círculo vicioso. Oh, pero qué lindo que cuando usted saque un día de ayuno, dígale, Señor, ¿cómo estoy orando? Quiero que me enseñes a orar, que me des la sabiduría, que me des el conocimiento. Piensa y estudia lo
pasó con muchos hombres y mujeres de la Biblia, que Dios les daba la sabiduría para discernir, que hacían cosas grandes, y verás cómo ahí había un conocimiento profundo de la oración. Hay cosas que Dios no está haciendo en la iglesia porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo me fui a orar. Le dije, Señor, qué raro esto. Yo, ¿por qué no le respondí a la hermana de una vez que tú la podías sanar? Es más, yo había podido decirle, venga, yo oro y el Señor la puede sanar, llámame a un grupo que oremos. ¿Le digo eso, Señor? ¿O qué hago? Oye, hermanos, si comienza el Señor a mostrarme, dile que se haga 7 días de ayuno, 1 cada 8 días. Y el último ayuno tú la vas a acompañar y vas a orar por ella y la vas a ungir con aceite. Y yo nunca había hecho eso, porque yo siempre decía, los pastores son los que ungen. Y es más, es la única vez en la vida que yo he ungido porque Dios me lo dijo. Yo me quedé atrás y dije, Señor, no, ¿cómo así? Señor, yo estoy equivocada. Señor, pero es que yo encuentro en tu palabra que dice que sobre los enfermos se pondrán las manos, se sanarán. Siempre nuestra mentalidad, desde que yo soy cristiana, es que cuando alguien le dice a uno estoy enfermo, hasta ahora es la primera vez, Señor, o a lo menos que me pasa a mí, que le digo a una persona, váyase a ayunar para que se sane. Y yo comencé como en sí, como a tener no sé, como un encuentro con Dios, pero a la vez como una confusión. Señor, revélame. La Biblia dice, los que esperan y confían en Jehová nunca serán avergonzados. O Dios te muestra que si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y te respalda, o te lo quita porque estás consultando a Él. El problema es cuando yo hago las cosas sin consultar con Dios porque me parecieron. ¿Me está entendiendo? Porque cuántas veces nos hemos equivocado con buenas intenciones, pero no puede ser el camino que es. Hermano, pero cuando tú hablas con Dios, es otra cosa. Cuando tú tienes un corazón abierto para comunicarte con Dios. Por eso es que Salomón, cuando dedicó el templo, usted puede revisar en esa dedicación del templo y usted encuentra cantidad de veces que Salomón dice, Señor, que tus oídos estén atentos a la oración que se hace aquí noche y día. Señor, que tu mirada siempre esté puesta. Y Señor, otra vez lo repite y se volvió la repetición de la repetidera. ¿Sabe por qué? Porque Salomón quería estar seguro que así hubiesen instrumentos muy bonitos, que así ese templo estuviese hermoso como lo era, con todas las réplicas que tenía, con todas las incrustaciones de oro, de mármol, con todo lo que le metieron a ese templo. Para Salomón decía, ¿y qué me gano yo con la belleza de este templo? ¿Y qué me gano yo con los cantores, con los levitas, con todo esto? Si Dios no escucha, nos confundiremos. Tomaremos decisiones necias. ¿Cuántos hermanos hoy ya no están aquí? Porque una petición que no les fue respondida los decepcionó y los sacó de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuántos cristianos no tenemos aquí? ¿Por qué? Porque no recibieron una sanidad. Porque es que nos gusta es orar inmediatamente que tengamos la respuesta. Señor, aquí está mi petición, Señor, aquí está mi necesidad, y oramos 2, 3, 5 minutos, y si Dios ya no responde, yo no vuelvo a orar. Hermano, es que Dios hace lo que quiere y cuando quiere. No es el tiempo tuyo, ni es el mío, es el tiempo de Dios. Señor, no entiendo. Yo cuando me siento confundida, vea, yo le quiero invitar hoy que se atreva a hablarle a Dios con libertad. A veces pensamos que si no oramos ahí arrodillados, perdóneme, algunos como el católico cuando reza, porque es como yo fui católica.
Y cuando no sabemos orar, nos arrodillamos, repita, y hable, y hable, y hable, y hable, y hable, 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 hable. Y hasta a veces decimos, Señor, háblame, y Señor, bendíceme, ayúdame, Señor, háblame, Señor, háblame. Oiga, pero si uno le dice a alguien que le hable, es porque uno tiene que callar para que el otro hable. ¿Sabía usted que hay momentos de escuchar a Dios en la oración? Y esto es lo que algunos cristianos no han llegado a esta intención de que Dios les hable. Ay, hermana, como mi Dios no me dice nada, y porque a mí me pasa esto, porque a mí me pasa lo otro, porque allá me pasa lo otro. Claro, porque cuando no hay oración direccionada, no pasa nada. Por eso yo quiero en este tiempo que me queda hablarles a ustedes de la importancia, por qué el Señor le dolió tanto cuando Él invitó a sus discípulos a que fueran con Él a la última oración, porque es que el Señor lo que quería es que ellos aprendieran la oración en el Espíritu, porque cuando la oración de Jesús allá estaba en esa agonía, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre, cuando Él estaba en esa lucha, el Señor quiso que ellos entendieran que esa oración la estaba haciendo para que ellos aprendieran que para poder vencer la carne hay que llorar, porque Jesús estaba diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. Dale un aplauso a Él. Bueno, necesitaba este calorcito. Señor, no entiendo. Cuando usted no entiende algo, luche hasta que lo entiende. Ese es el problema, que hoy en día no tenemos tiempo. O no sacamos el tiempo. Porque si lo sacamos para todos, si no vaya, mire cuánto tiempo en la televisión, cuánto tiempo trabajando, cuánto tiempo estudiando, cuánto tiempo chateando, cuánto tiempo hablando, cuánto tiempo haciendo. Pero cuando se trata de orar, queremos ya. No, hermano. La oración en el Espíritu, porque Pablo dijo, cuando ores, ora en el Espíritu, porque no podemos orar en la carne, porque Dios no es carne, Dios es Espíritu. Y soltar nuestra carne para que vaya a la dimensión de la oración en el Espíritu. La oración tiene que tener un proceso, quebrantamiento, humillación. Por eso hay cantidad de peticiones que presentamos y no pasan del techo. Sí, 7 días de ayuno, uno cada 8 días. Y en el último tú la acompañas y la unges con aceite. Pregúntale a ella cómo está su vida de oración y ayuno. Ay, Señor, tú a veces lo metes a uno en unas. Esto es como tan privado. Pregúntale. Esa noche me la encontré, me senté con ella y le dije, hermana, yo creo que lo que yo te voy a decir te va a soñar extraño, como raro, pero es que hay cosas en Dios que suenan como extrañas y raras. Tales como, creo lo conté anoche, estaba en una iglesia, en un programa, y terminamos en una bendición, en un derramamiento del Espíritu Santo, porque la gente estaba muy suelta, muy disponible. Por eso, hermano, suéltese a la presencia de Dios, suéltese. Eso, concéntrese en lo que está haciendo y usted no se va a ir sin su porción. Porque es que esto no depende de Dios, ya Él está bendiciendo, es usted. Es la actitud que tiene que tener para recibir la palabra. Amén. Por eso diga amén, no se quede tan callado. Si usted ve que yo no le estoy hablando de la palabra, pues que va a decir amén, pero si es la palabra, diga amén, porque cuando usted dice amén, usted está glorificando a Dios. Usted acostúmbrese en el culto a decir gloria a Dios, o no tanto por costumbre, es que Dios necesita que se le alabe. Yo digo, ¿por qué tenemos que andarle pidiendo a la gente, diga gloria a Dios? Oiga, hermano, eso debe fluir, amén. Estamos en la casa de Dios, no estamos en una misa, estamos en el templo alabando y adorando al que vive y permanece para siempre. Y terminó el culto. Y claro, yo viendo esa bendición tan grande, entonces yo me dejé ir al piso, me fui así.
y me tiré ahí en el altar. Yo estaba ahí, lloré, que lloré. Cuando de pronto una hermana se me hizo al lado. Bueno, cuando yo terminé como ese momento con Dios, entré como en un éxtasis con Dios de agradecimiento. Entonces yo me prendí, que había un así, me prendí así. Entonces ella me ayudó a parar. Cuando me paré y me dijo, ay hermana, usted me tenía tan preocupada. Yo le dije, sí, ¿por qué? Ay, es que yo pensé que usted se había desmayado, que algo le había pasado. Le dije, no, tranquila hermana, no me pasó nada. Pero me dio tristeza. Qué poca percepción espiritual tenemos hoy en día. Que cuando alguien llora o cuando alguien, ay, tan raro, porque hoy en día hasta se critica eso. Esa lloradera. Yo contaba anoche en la iglesia donde estuve en el culto que nosotros llegamos a una iglesia y había una crisis espiritual muy impresionante, hermanos. Yo no escuchaba una lágrima por ninguna parte. Y para mí la falta de llorar en la presencia de Dios es falta de sensibilidad. Yo no estoy diciendo que todos los días y que a toda hora, pero sí hay momentos como esos momentos de oración, de ayuno. Por eso dice, venid a mí, dice Joel, convertíos con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Yo le pregunto, ¿usted qué tanto ha gemido? ¿Usted qué tanto ha llorado su petición? ¿Usted qué tanto ha sentido que de verdad ese pañuelito lo tiene emparamado por lo que ha orado? Oh, hermanos, que necesitamos liberar la oración. Usted, vea, la oración tiene que ser la oración. Mire usted, por ejemplo, lo de Ana. Yo sé que cada uno tiene un sistema de una forma de hablar, cada uno, unos hablan más duro, otros medio, otros más silenciosos, pero por ejemplo, la Biblia está llena de oraciones y usted las mira de todas las formas. Cuando uno se da la tarea de investigar en la palabra de Dios, la forma en que presenta las oraciones, encuentra esas oraciones como esos clamores que hacían cuando ellos salieron de la esclavitud, cuando dedicaron el templo, cuando pudieron construir. Dice que habían lágrimas, habían alabanzas, habían regocijo, había una cantidad de cosas. Es que la presencia de Dios tiene que producir algo. Ahora, la presencia de Dios produjo en Ana una oración silenciosa que dice la Biblia, sus labios se movían, mas su voz no se oía. Entonces usted me dirá esta tarde, ¿se da cuenta, hermana, que yo me puedo arrodillar ahí, quietica, y ahí está Dios? Bueno, si usted lo está sintiendo ya, esa es cuestión suya con Dios, pero que nos describe a nosotros que Ana estuvo arrodillada ahí, no gritó, ella no se le oyeron alaridos, pero nos identifica que oró con el alma, porque dice que oró largamente y lloró abundantemente. Apláudele a él. Sensibles. ¿Cómo estás orando? Estaba en un ayuno en España, hace como 6 años más o menos. Un ayuno de 3 días por la obra. Y yo escuché a un hermano que lloraba. Créame que casi yo nunca había escuchado un hombre orar y llorar en esa forma. Hubo veces en la oración que yo me quedé callada, solo escuchándolo. Yo decía, Señor, qué pasión, qué dolor, qué agonía. Todo el día se la pasó en una agonía, pidiendo
pidiendo por Europa, por España, por África. Pero era que oraba por ellos, hermanos, como si fueran sus hijos, su casa. Y todavía un varón, porque a la hora de la verdad las mujeres somos más sensibles. Es más, hermana, si usted quiere que sus hijos se conviertan, usted tiene que dar a luz por segunda vez al nacimiento de su hijo. La Biblia dice lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hasta que usted, igual como tiene esos dolores de parto, lo tuvimos, el nacimiento de nuestra hija. ¿Qué mamá cuando va a tener un hijo llama gente para que vengan, que va a estar de parto, traigan comida, traigan los vecinos, traigan orquestas, traigan quienes hemos tenido dolores de parto? Sabemos que queremos estar ahí, que el único que debe estar, por supuesto, el Señor y el esposo, y si acaso la mamá. El resto queremos estar solas, porque es proceso de la de 10 centímetros para venir una criatura al mundo, y los dolores son terribles, y lloramos y gemimos y nos sobamos, y porque eso es terrible. Pero cuando ya nace la criatura, entonces ya se va el llanto, ya viene alegría, porque hay una hermosa criatura. El mundo se está perdiendo y la iglesia no estamos teniendo dolores de parto para que Cristo sea formado. Nuestras oraciones son de cualquier manera. Entonces dice el libro de Isaías: la que va a dar a luz no tiene fuerzas, porque las fuerzas se nos están yendo en programas, en corra, en vaya y venga. Y cuando vamos a orar, nos estamos durmiendo, estamos cansados, estamos fatigados, y se sigue perdiendo la familia, y se sigue perdiendo el mundo, y nosotros con nuestras oraciones religiosas que no pasan de ahí. Oh, pero yo creo que Dios está aquí y está en este programa, y yo creo que el Señor Jesús puede hacer algo, comenzar a cambiar. Hermano, yo quiero decirte en esta hora, necesitamos que Dios traiga una revolución a la vida de oración. Cuando terminamos el ayuno, yo le dije al misionero, hermano Marcos, oye, hermano Marcos, ¿quién es ese hermano que lloró, que oraba duro, pero lloraba, él gemía? Y hermano, y todo ese tiempo ese hombre no se cansaba, era una agonía por tirar un rincón. Dijo: ay, hermana Luz Marina, es que eso es un testimonio. Imagínese que ese hermano, él era duro. Que vamos a orar por los perdidos. Y es una oración cualquiera. Él no lo sensibilizaba nada, pero él comenzó a sentirse mal. Él decía: ¿por qué será que yo no me quebranto? ¿Por qué será que yo no puedo? Ve, hermano, y tenemos cantidad de cristianos en la iglesia que ya están como una pared, porque nunca derraman una lágrima en la presencia del Señor. No, se han vuelto duros como bloques. Yo tampoco te estoy diciendo que tienes que vivir llorando como las mujeres. Pero ¿qué hizo Jesús cuando iba haciendo la entrada triunfal a Jerusalén? Le gritaban: Hosana, Hosana. La gente salía con palmas. Los ricos tiraban las capas con incrustaciones de oro para que pasara Jesús en el asno, y todo el mundo le estaba haciendo una fiesta. Y cuando a uno le están haciendo una fiesta, hay risas, hay alegría, porque hay gratitud, porque alguien está haciendo una fiesta. Pero Jesús, toda la gente haciendo todo eso, y dice que al subir a la ciudad de Jerusalén, dice que al verla se le olvidó la fiesta, se le olvidó los reconocimientos, y comenzó a llorar. Y dice: oh Jerusalén, cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos, y no lo quisiste. Por causa de tu rebeldía vas a ser destruida. Por no haber querido escucharme, el enemigo vendrá contra ti. Jesús había podido decir: ustedes verán Jerusalén, eso es culpa. Si hubiese sido en este tiempo, siglo XXI, que se levanten los enemigos, que los destruya, que los acaben, rebeldes.
Pero Jesús no fue capaz de no haberse sensibilizado. Así ellos hubiesen sido rebeldes y no lo hubiesen querido escuchar. La Biblia dice de Jesús: varón experimentado en quebranto. Y la palabra experimentado no es un comenzante ni uno que solamente hace alguna vez. Experimentado es alguien que tiene experiencia, que ha recorrido un camino y que el trayecto es muy largo. Es una experiencia. Y cuando está hablando de Jesús experimentado en quebranto, es porque el Señor, cuando tenía que llorar, lloraba. ¿Acaso no lo encontramos en otra ocasión frente a la tumba de Lázaro? Yo siempre he dicho, si Jesús iba a resucitar a Lázaro, ¿para qué llora? ¿Por qué no se economizó las lágrimas? Siempre lo he dicho. Hombre, si él sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué les dice a ellas: es que esto no es para muerte? Marta, tu hermano resucitará. Es que ella estaba en mente de él. Claro, Marta no entendió el mensaje, porque Marta dijo: ay, Señor, yo sé que resucitará el día postrero. No, Marta, yo no te estoy hablando del día postrero, te estoy hablando de ahora. Cuando se para junto a la tumba, el versículo más corto que usted y yo conocemos es ese: Jesús lloró. ¿Sabe por qué lloró? Porque se sensibilizó. Y también para enseñarnos a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Si usted y yo alcanzáramos a entender lo que está viviendo el mundo. Yo hace un momento, después de que ayudé a ese muchacho, le dije: Señor, si tú me trajiste a este programa solo por Juan, para liberarlo, si tú me trajiste solo para ministrarlo, para atenderlo, y para haber dejado que mis lágrimas cayeran por mis mejillas por su situación, te doy gracias. Porque es un alma que te costó tu vida, que te costó tu sangre. Y el hermano en España era muy duro, no era sensible. Y un día dijo: estoy cansado de la falta de sensibilidad. Y cuando él veía a otros hermanos en ese quebrantamiento, en esa sensibilidad, él decía: pero ¿por qué otros? Yo no. Hasta que un día le dijo: vea, Señor, necesito que me deje sentir solo un poquitico. Vea lo que él hizo para que Dios le cambiara la oración. Necesito sentir un poquitico, solo un poquitico, de lo que la gente va a sentir cuando vaya al infierno. Y comenzó a orar así todos los días: Señor, necesito sentir, porque necesito despertarme a la realidad, a orar por los perdidos como tiene que ser. Hasta que, hermanos, un día cualquiera dice que ese hombre, contaba el hermano Marcos, el misionero, que ese hombre se levantó, hermano, y era como loco. Es que ese hombre corría, no se hallaba. La familia, ¿qué le pasa? No, corría, era un desespero, decía: no aguanto, era una agonía, porque es que el infierno no va a ser un juego físico, usted lo sabe, es un desespero del alma, donde la gente no se hallará, donde dice la Biblia que los ricos tirarán la plata a las calles. ¿Dónde ha visto usted los ricos ahora tirando la plata en la calle? Ojalá iríamos por un poquito para la obra de Dios, donde le gritarán a los montes: caed sobre vosotros y líbranos de la ira o del rostro de aquel
Entonces ese hermano corría y corría, hasta que de pronto dice que cayó de rodillas. Y dijo, Señor, ya, porque en el momento el Señor le habló, le dijo, tú me dijiste que te hiciera sentir un poquito para sensible. Ya, Señor, ya, Señor, ahora entiendo lo que la gente va a sentir el día que se muera. Y de ahí en adelante él dice, nunca más mis oraciones por los perdidos pudieron ser, como decimos, a palo seco. De ahí en adelante mi vida de oración tuvo que cambiar por la gente que está perdida. Una vez en Cali, bueno, y la hermana que les digo, hicimos los ayunos, y yo le dije, ¿cómo es tu vida de oración? Dijo, hermana, floja. ¿De ayuno? No, hermana, le dije, ¿sabe qué quiere el Señor? Que estos 7 ayunos que tú los hagas es porque Dios te quiere procesar. Porque es que en este momento tú lo que quieres es tu eternidad y cualquiera la desea. Pero cuánta gente, lo que Dios me mostró es que cuánta gente llega a nuestra iglesia, hermano, pastor, ore por mí que Dios me sane. Y cuánta gente Dios la ha sanado, y algunos pues no vuelven a la iglesia, y otros siguen durmiendo y comiendo tranquilos ahí sin responderle a Dios el milagro que Dios hizo. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Dile que yo la necesito para que se comprometa conmigo. Iglesia, esta mañana, ¿con quién cuenta Dios para salvar al mundo? ¿Con quién? Si nuestras oraciones son tan pobres. Ayúdame, bendíceme, dame para pagar la universidad, provéeme para pagar el arriendo, resuélveme esto, resuélveme aquello, resuélveme lo otro. Ay, pero cuando tú te atreves, y lo puedo decir por experiencia propia, porque si algo estoy trabajando en mi vida, Señor, no me dejes predicar lo que no vivo. Cuando tú te atreves a venirte al templo, Señor, la primera horita de oración, bendición para mi familia, para los míos, después de alabarte, glorificarte, de pronto presentarte alguna petición personal, pero el resto de horas, cuenta con mis oraciones, porque voy a comenzar a orar. Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Europa, Asia, África. A veces tenemos programas misioneros hermosos. El equipo de misiones se les va ahora decorando, programando, y no es que sea malo, se trasnocha y se presenta el culto misionero y se colecta una buena ofrenda, y gracias al Señor, y Dios les bendiga por eso. Pero cuando se va a orar por los misioneros, no se ora más de 1 minuto o 2 minutos. Y eso que a veces decimos, hermano, y de una vez aprovechando aquí orar por los misioneros, oremos por el hermano, el hermano Gabriel, que tiene problemas en el hogar, para que Dios le dé la victoria. Y acordémonos de la hermana María, que está hospitalizada, y oremos por ella. Y de una vez oremos por la iglesia, para que Dios nos bendiga localmente, como quien dice, nos va a quedar tiempo. Y como decía mi esposo en una enseñanza, en uno, los misioneros tienen nombre, son países. ¿Hasta qué punto nosotros estamos siendo conscientes de que
lo que Dios le ha dado a la iglesia en Colombia estos 80 años no es para estar entre nosotros. Que bien somos la iglesia rótulo religioso, rótulo Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y ya. Es que tanto todos estos colombianos que hemos conocido a Dios, estamos desperdiciando nuestro tiempo. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y peligrosos. Yo estuve en el campo misionero. Cuando yo me casé, mi esposo era misionero hace 47 años. Y déjeme decirle que lo que le trae la victoria a uno en ese país no es la hermosa decoración del templo en Colombia. No es quizás el buen programa. Es las rodillas de los que se doblan ante la presencia del Señor. Dile a esta mujer que en esos 7 ayunos que se va a hacer, aprenda a orar porque no sabe hacerlo. Y dígale que me diga, así como los discípulos que escucharon a Jesús orando y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Dile a ella que me diga a mí que yo le voy a enseñar, número 1. Número 2, que en ese día de ayuno aproveche y crezca en el conocimiento de mi palabra. Porque leyendo la palabra también aprendemos a orar. Los diferentes salmos. El escritor que más habla en el Antiguo Testamento de oración es David. Y en el Nuevo Testamento es Pablo. Y muchas veces David, 2 palabras que David repite en los salmos en cantidad son oración y misericordia. Usted la ve por toda parte. Y el apóstol Pablo, el que tuvo el privilegio de ir al tercer cielo, en una ocasión escribió, hijitos, a los cuales les vuelvo a escribir, vuelvo a tener dolores de parto por ustedes, hasta que Cristo sea formado. Mire cómo era la agonía de Pablo por la gente que estaba perdida. Semejante hombre, de donde venía, su cultura, sus idiomas, bueno, todo lo que usted sabe que era Pablo. Semejante hombre, y hablando de dolores de parto, hombre que le hubiera hablado a Ana, María, Débora, Esther, Ruth, qué sé yo, alguna vez yo le dije, Señor, no entiendo esta escritura. Que Pablo diga que de dolores de parto. Y yo me fui al templo. Le dije, Señor, revélame. Dolores de parto. Se supone que los dolores de parto siempre son de mujer, ¿cierto? Y el Señor me llevó unos años antes, cuando tuviste tu primera hija, que estabas en Bolivia, en el campo misionero, mi hija mayor. ¿Te acuerdas cómo llorabas? ¿Te acuerdas que hubo un momento en que la enfermera boliviana dijo, ay, esa colombiana tan llorona? ¿Te acuerdas que tuviste 30 horas de dolores de parto? A lo último te quedaste sin fuerzas. Y al final te hicieron cesárea. Sí, Señor. Pero estos tipos de encuentros con Dios, tú no los tienes cuando estás con todo el mundo. Por eso el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas. Escúchame por favor.
los secretos de Dios. Hay algunas cosas que le pertenecen solo a Él. Hay unos secretos que son solo de Dios y a ninguno nos pertenece tocar esos secretos. Pero según este versículo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas. Hay otros secretos que son para nosotros. Pero ¿cuál es mi preocupación? ¿Cuál es mi agonía? El no atrevernos a meternos en la oración de tal manera que logremos que esos secretos sean revelados. Dile que se lea los milagros cada martes, cada miércoles que venga. Que aprenda a ayunar. Porque en los ayunos hablamos, charlamos, oímos celular. Eso es como a veces esos ayunos. Yo también lo hice por muchos años. Pero cuando uno dice, Señor, enséñame a orar, él va cambiando. Entonces a veces hay lugares donde hacen el ayuno y entonces en el momento del devocional dice, bueno hermano, vamos a hacer las peticiones, vamos a orar. Entonces se sientan, ejemplo, se sientan 12 hermanos allá y la persona que está dirigiendo entonces dice, hermano, ahora vamos a orar por las peticiones. Entonces vamos a escuchar la petición. Entonces la hermana dice, yo pido oración por mi mamá que está muy enferma, que le pronosticaron cáncer. La otra hermana, yo pido oración por un tío mío que se va a ir de viaje y que es muy peligroso para donde va. Él dice, yo pido oración por el departamento de escuela dominical para que Dios lo bendiga. La hermana dice, yo pido oración porque es que mi papá se quedó sin trabajo y necesitamos. Y la otra hermana, yo pido oración por mis hijos que son los rebeldes. Yo pido oración para que el Señor me ayude en la universidad y Bueno, cada quien pide su petición. Y luego entonces le decimos a la gente, manos de pie, vamos a orar por las peticiones. No nos echamos ni 2 ni 3 minutos. ¿Y quién se acuerda de ese larguero? Seamos sinceros, hermanos, seamos sinceros. En cambio, cuando el Señor nos enseña a orar, entonces separamos las peticiones. A ver, los que están enfermos. Y eso fue lo que el Señor le enseñó a la hermana Livia y me lo enseñó a mí también. Entonces yo cuando dirigía el programa de oración en Cali, donde éramos pastores, yo decía, bueno, vengan hermanos, vamos a orar por las peticiones. ¿Quiénes son los que están enfermos? Entre el grupo, 2, 3. Porque el Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis conmigo, a los enfermos también, no falta. Siempre hay enfermedad. Entonces yo traía una palabra, vamos a orar, para que Dios te aumente la fe, para que creas que vas a recibir sanidad. Porque cuántas veces en todo culto pasa el mismo enfermo. Y llega un momento en que hasta la gente inconversa dirá, pero yo cada culto que voy, ¿hasta cuándo va a orar? ¿Es así o no es así? No hay claridad en con las cosas. Eso es como cuando la hermana llega, hermana, pido oración por mi mamá. Sí, hermana, un caso que me pasó. Ya, hermana, y le digo, porque la hermana que me pidió oración era mayor y me estaba pidiendo oración por la mamá. ¿Cómo sería la mamá? Entonces yo le dije, hermana, perdón, ¿su mamá cuántos años tiene? Hermana, 90. Pero yo quiero que el Señor me la sane. Le dije, hermana, perdón. Con mucho respeto, no es que yo sea insensible. Es que la oración en el Espíritu le enseña a uno a manejar las cosas como son. Ve, hermano, están pasando muchas cosas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Le dije, hermana linda, ¿sabe qué dice la Biblia? Que la edad del hombre son 70 años. Y en lo más robustos es 80. Y con todo es molestia y trabajo, mi reina. Mi Señor ya le regaló 10 añitos más a tu mamá. Ahora, mi hermana, si usted me dice que le está pidiendo al Señor que le sane a su mamá porque no ha conocido a Dios, es otra cosa. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Pero mamita, si ella ya es salva, déjala ir a descansar. ¿Cuántas veces estamos pegados de una petición así? Mientras el mundo se está perdiendo.
Señor, nada, y sana. Pero cuando vamos a orar por verdad, Señor, sálvalo. Perdone, por favor. ¿Cómo necesitamos, Señor? El otro día le dije a una esposa de pastor, no tenemos iglesia, porque el consistorio no tiene iglesia ninguno. Entonces, como a mí me gustan los programas de oración, de ayuno, y el lugar donde vivo, las iglesias me quedan lejos, y un día me puse a orar y dije, Señor, convierte este apartamento donde vivo en un santuario de oración, conviértelo, porque yo no puedo estar yendo. Cada ida me valía como 25,000 pesos o 30, ida y venida. Entonces, a veces lo hago en la casa. Pero a veces voy a una iglesia, entonces el pastor me dice, si quiere le doy una llave para que esté viniendo. Le dije, amén. Tengo mi llave, yo lo llamo, le digo, pastor, voy a la iglesia a ayunar, me gusta mucho ir a hacerlo sola. Y entonces, un día le dije a la esposa del pastor, Lidita, acompáñame a un ayuno misionero, las dos, basado en lo que dice, si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo creyendo, lo recibirá. Me acompaña. Y yo, claro. Cuando llegamos a ayunar, entonces llegó una hermana. Me dijo, ay, hermana Luz Marina, será problema que es que hay una hermana que quiere venir a ayunar, pero ella no viene a ayunar por el propósito de nuestra petición, sino por la petición o necesidad de ella. Yo le dije, claro. Dijo, bueno, ella se va a ubicar por allá atrás y nosotras dos aquí adelante. Bueno, comenzamos nuestro programa de oración y las dos estábamos ahí en ese altar llorando por esa dureza de Europa. Por esa cantidad de demonios en África, por esa indiferencia, por ese mundo musulmán que no les importa, hermanos, ellos están cada día cogiendo más gente para ellos. Ese mundo musulmán duro, rígido, que se colocan las bombas en el cuerpo y les enseñan a los hijos desde que están pequeños, tú vas a morir por el Dios Alá, y mueren por él. Agarran niños de 10, 12 años y no escondía y le dice, te vamos a colocar estas bombas en el cuerpo, ¿listo? Sí, porque estoy dispuesto para ir a morir por el Dios Alá. Y le colocan las bombas y le dicen, y te vas a ir a ese centro comercial en París o en cualquier país de Europa. Y un niño, y como tienen caras tan lindas, como te ven indefenso, nadie va a tener malicia. Tú te vas caminando, pero muchito va regordito, cargado de la bomba. Y cuando estés ahí en medio de un poco de gente, entonces a control remoto o te enseñamos cómo y tú la explotas y ahí mueres. Así muero por el Dios Alá. Cuando yo veo a los musulmanes que oran en las calles, como pasó ahora en África que estuvimos, íbamos caminando con la esposa del misionero ahí en Guinea-Bissau, íbamos a hacer una vuelta, cuando yo veo un poco de gente de rodillas y un líder allá, 2 de la tarde, en pleno sol de semejante África, y los muchachos tirados con la cabeza en el piso, ahí hablando en su idioma, en su dialecto, hablando con el Dios Alá. Oran 5 veces al día. En algunos de los aviones por allá, por Arabia Saudita, por esos lugares, en algunos, colocan un trapo a la entrada del avión hacia un lado. Y cuando yo vi esa vez ese trapo, yo dije, ¿esto qué es? Suena como a camión de pueblo, como a todo un avión. Quienes han montado un avión saben que, pues, ¿qué es esto? Cuando ya el avión comenzó. Un avión como de 200 pasajeros. Cuando se para alguien y agarra el trapo y lo extiende bien y se tiró. Y duró unos minutos. Y luego se fue y venía otro. Y en ese vuelo cantidad de ellos venían. Ahora, públicamente. Ay, hermanos de mi alma, cuando yo veía esto, yo decía, Señor, ¿y qué está pasando en la iglesia? Estamos dormidos.
Si ellos saben y tienen la convicción, según ellos se enriquecen espiritualmente, y que cuando ellos se ponen como bombas humanas y que se matan, que entre más mal le hagan a ese cuerpo, más se van a parecer a la, porque llegan a la mejor vida. Miren ustedes cómo tiene el diablo de engañado a la gente. Y déjenme decirle que en este momento el mundo musulmán ya está pasando al mundo católico. Usted los encuentra en África, usted los encuentra en Europa, se están conquistando los muchachos en las universidades en Francia, los musulmanes. Y los están llevando a creer en el Dios Alá, y se están levantando, se rebelan contra los padres, contra las familias. Nos volvemos musulmanes, somos musulmanes, y lo defienden. Y entre tanto nosotros aquí en Colombia durmiendo. Pero en medio de todo eso hay unos misioneros que están en esos países luchando para ganarse un alma. Y pregunto yo en esta tarde, ¿cuántas oraciones estamos enviando? Pero de poder, no esas oraciones, Señor, ayúdalos, aleluya, ayúdalos, bendícelos, guárdalos, Señor, los misioneros. Si tú te atreves a decirle al Señor, dame pasión por la oración, atrévete. Enséñame a orar en el Espíritu. Señor, déjame ver o sentir lo que tú sentías cuando veías las multitudes errantes como ovejas y pasto, que de lo más profundo de tu corazón salieron esas palabras: a la verdad, la mies es mucha. Los obreros